Tiene la palabra el diputado Santana, don Alejandro. Gracias, presidente. Presidente, esta reforma tributaria, que como lo expresamos en la Comisión de Hacienda, que era una reforma tributaria que esperábamos que fuera de consenso, de diálogo, de apertura, de reconocimiento también de las ideas de la oposición, y que ahora ya de votar en general y mañana en particular no se dieron esos espacios. Y por eso que este es un proyecto de ley que va a pasar a la historia, distinto a lo que fue el proyecto de ley de reforma tributaria y reforma laboral en la década 90 que Renovación Nacional articuló con el objeto de poder avanzar en esa materia y poder ayudar a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y va a pasar a la historia porque es poco entendible que una reforma que tiene 180 páginas, que pretende recaudar 8.200 millones de dólares, que un dato importante es decir que esos 8.200 millones de dólares presuntamente se van a recaudar el año 2018. En régimen. Y el año 2018, si todas estas variables se conjugan, la actual presidenta ya no va a ser presidenta. El actual ministro de Hacienda ya no va a ser ministro de Hacienda. En consecuencia, administrar esta carga tributaria y los efectos macroeconómicos no va a ser responsabilidad de ellos, va a ser responsabilidad de las nuevas autoridades. Ministro del Interior, ¿cuál es el chiste? Presidente, le pediría que... Sí, pero usted tiene que dirigirse a la mesa, señor diputado, Por no su directamente al señor intermedio, ministro. señor presidente, preguntarle al señor ministro cuál es el chiste. No puede preguntar al señor ministro. Luego que continúe, por favor, señor diputado. Ya, muchas gracias, señor presidente. Puede continuar el señor diputado, por favor. Por favor, ruego a los señores diputados respetar el derecho a uso de la palabra que tiene el diputado Santana. Puede continuar, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Yo lo único que estoy diciendo es lo que dice la reforma tributaria y lo que dice el informe financiero, que se va a recaudar en régimen los 8.200 millones de dólares el año 2018. Estoy hablando de lo que dice la ley, nada más. Y también dice este proyecto de ley que va a modificar 11 artículos. El más importante es el artículo primero, 57 numerales, y que representa el 1.4% del PIB, que es prácticamente un 60% del total de la recaudación que se pretende. Y también en esto queremos hacer un punto, presidente. Yo creo que lo que vivimos con el presidente de la Comisión de Hacienda, un gran parlamentario, un gran diputado, pero que lamentablemente cayó en lo que significa no cumplir con su papel relevante y básico, que es resguardar los intereses de todos los parlamentarios. No solamente los parlamentarios de gobierno, sino que también los parlamentarios de oposición. Y nos obligaron a votar, entre otras cosas, el artículo primero, con los 57 numerales, de una sola vez, y usted comprenderá que eso está lejos de ser ya una votación transparente, abierta, democrática, y en la cual se puede exponer cada uno de los puntos de vista en cada numeral. Por lo tanto, no es posible, señor presidente, que se legisle en menos de 30 días esta reforma, por la envergadura. No es posible que los invitados, que fueron alrededor de 40, 45, tuvieran un máximo de tiempo de 15 minutos y que al minuto de poder preguntarle, ¿cierto?, las dudas o inquietudes, no teníamos la opción de ser escuchados, y una gran cantidad de esos informes o esas respuestas que tenían que llegar por escrito no llegaron después. Y la respuesta que le entregamos al gobierno a través del señor ministro de Hacienda nos llegó un par de horas antes de iniciar la discusión y la votación en general. Y usted comprenderá que con un par de horas antes era muy difícil poder conjugar todas las informaciones y todos los antecedentes que estaban ahí disponibles. Esta es una reforma tributaria que lo dice en su página 2 y 3, que lo que busca, entre otras cosas, es financiar una reforma a la educación.
APP 5.000 millones de dólares, otros programas sociales y el déficit estructural. Y que con el tiempo, si uno revisa el proyecto de ley, se han ido agregando otras cosas que no están en la redacción original del presupuesto. Otras cosas que son complementarias, otras cosas, ¿cierto?, que van tratando de fundamentar el por qué es importante esta reforma tributaria. Y en eso no nos perdemos ni un minuto. La reforma tributaria, señor presidente, hay que hacerla. La reforma a la educación, para mejorar la educación en Chile y aumentar el acceso, hay que hacerlo. Por lo tanto, no hay que confundir a la gente diciéndole que la oposición no está a favor de la reforma tributaria, no está a favor de una reforma a la educación, porque eso no es verdad. La reforma tributaria, señor presidente, que quiere recaudar 8.200 millones en régimen, no tiene ningún concepto amarrado en el gasto, los gastos permanentes. No sabemos en qué se van a gastar los 4.500, los 5.000 millones en el plan y reforma a la educación. Usted recordará, señor presidente, usted era diputado, en la reforma que hizo el presidente Piñera, tributaria, que era significativamente menor en términos de los valores, estaba definido qué se iba a gastar en cada una de las partidas, cuánto iba a aumentar las salas cunas, cuánto iba a aumentar, ¿cierto?, el gasto en la educación primaria, en la educación, ¿cierto?, universitaria, que estaba muy bien definido. Al término del gobierno de la presidenta Bachelet, en su gobierno anterior, se entregaron 113.000 becas para estudiantes universitarios. Y esa reforma decía, vamos a llegar a 314.000 becas para los estudiantes universitarios, de educación superior, tanto en centros de formación técnica, tanto en institutos profesionales, tanto en becas universitarias. Lo decía claramente, por lo tanto uno sabía por qué era lo que estaba votando, para qué se iban a ocupar esos ingresos, y hoy día, si le preguntamos a los parlamentarios, a todos, incluidos a los de gobierno, ¿en qué se van a gastar los 4.500, 5.000 millones de dólares? ¿En qué? El detalle, nadie lo conoce. Ni los parlamentarios de gobierno hoy día son capaces de responder y dar el detalle de cómo se va a gastar esa cantidad de plata en la reforma de la educación. Y ahí están las diferencias y ahí están los matices, señor presidente, del por qué queremos o no queremos ser avales, ¿cierto?, de este proyecto de reforma tributaria. Señor presidente, por su intermedio, al señor ministro, esta reforma tributaria la van a sacar aquí en la Cámara de Diputados. Hoy día se va a aprobar en general, mañana se va a aprobar en particular. Pero la mala noticia para cualquier gobierno es que tiene un rechazo creciente en la gente, en los chilenos y chilenas, que son mucho más que 120 diputados. Una reforma tributaria, señor presidente, en la cual se ha atentado contra la inteligencia de las chilenas y chilenos. Es como decirle a los chilenos y chilenas qué es lo que tienen que pensar, qué es lo que tienen que decir, qué es lo que tienen que hacer, ya, porque lo dice un gobierno. Los chilenos y chilenos tienen la capacidad de entender que esta es una reforma mala, que les va a afectar y que no es cierto que el 1% de los chilenos va a pagar esta reforma tributaria, que no es cierto que no les va a afectar los bolsillos a cada una de las chilenas y chilenos. Y es por eso que a pesar de todo el despliegue que ha hecho el gobierno con sus diputados, senadores, ministros, sus secretarios, videos, en fin, no han logrado revertir la caída en la aprobación que tiene esta reforma tributaria. Y cuando dicen que la oposición son los únicos que han tratado de denostar, de afectar esta reforma tributaria, yo aquí tengo un cuadrito que lo hemos usado. Ex ministro Eduardo Ninat, de Hacienda, del gobierno del presidente Elwin. Este nuevo ministro de Hacienda es una pared y veo en las críticas de los gremios una gran desinformación. La reforma tributaria, el señor Lagobert, hoy día tuvimos
comisión mixta le hemos pedido, ¿cierto?, que lo que ha dicho, que la reforma tributaria va a ser mejorada en el Senado, lo haga. Y que no haga lo mismo que Pablo Lorenzini, como dije, un gran diputado. El senador Walker, a pesar de que en este último tiempo ha estado un poco más neutralizado, también dijo, hay parte de la reforma tributaria que sí afectan a la clase media. Entonces esto no es un tema exclusivo y no es una apreciación solo de la oposición. Señor presidente, se ha dicho también que la oposición ha hecho solo críticas. Yo le quiero decir que nosotros también hemos hecho propuestas, decenas de indicaciones en la comisión. También le entregamos al señor ministro 8 puntos que sentíamos que era importante que lo evaluaran y lo consideraran. 8 puntos que, a pesar de que no son estructurales y no son los más significativos en la recaudación, demuestra que esto no solamente lo pagan los grandes empresarios, la gente más rica, como es el impuesto de timbre estampilla. El impuesto de timbre estampilla afecta a 2,8 millones de chilenos. Y eso no es parte de la clase media o de la clase alta, señor presidente. Gracias, señor diputado.